¿Me avisan si se ve la presentación? Sí, ahí se cargó. ¿Se está viendo? Sí. Hay Sí, perfecto. consultas ya en el foro, ingeniero. Sí. ¿Hay consulta? Sí, sí hay consulta, pero creo que cuando vos comiences con esta explicación, ahí se le va a aclarar la situación. ¿Sobre qué es? A ver, para... De un sistema compatible determinado, dice, que es linealmente independiente. Y el espacio nulo me quedó A por X igual 0, es decir, el vector nulo. La base de un espacio nulo de un sistema compatible determinado sería R3. El espacio nulo, si el sistema es compatible determinado, quiere decir que el rango de la matriz es n y la nulidad es 0. Sí. O sea que el espacio nulo tiene dimensión 0, es el vector nulo. Sí. Pero bueno, voy rápidamente con esto, con Sí. estas diapositivas, y cualquier cosa me paran si hay alguna consulta. Bien. El concepto de base empieza con el concepto de combinación lineal, o sea que un vector X de un espacio vectorial B es combinación lineal de un conjunto de vectores B1, B2, Bn, si se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Esos vectores, esos escalares pertenecen al cuerpo K. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que el vector -1, 5, 4, yo quiero saber si es combinación lineal de estos tres vectores. Escribo la combinación lineal, la igualo al vector -1, 5, 4 y resuelvo el sistema. En este caso me va a ser compatible, determinado, y puedo calcular los escalares. En el segundo ejemplo pongo el vector 2, 1, 1 y lo quiero escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Y bueno, en este caso observen que estos tres vectores son linealmente dependientes, porque la suma del primero más el segundo me da el tercero. Observen que 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 1 más 0 es 1. O sea que este vector es suma de estos dos. Por lo tanto, este conjunto es linealmente dependiente y no va a generar todo R cubo, sino que va a generar un subespacio de R cubo de dimensión menor. Ese es el concepto geométrico de combinación lineal, o sea que el vector azul es el vector B1 por un escalar más el vector B2 por un escalar. Sumo estos dos vectores y tengo el vector azul. Esta es la interpretación geométrica de la combinación lineal en R2. Si todas las combinaciones, si cualquier vector X del conjunto B se puede escribir como combinación lineal de estos tres, entonces el sistema es un sistema generador de B. Repito, si cualquier vector X de B se puede escribir como combinación lineal de estos tres, entonces estos tres vectores generan B. O sea, este X es cualquier vector de acá y lo puedo escribir como combinación lineal de B1, B2, Bn. Entonces, este conjunto de vectores genera B. Por ejemplo, ¿qué genera 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0? Armo la combinación lineal. Esto es importante para rango y nulidad también, porque los espacios fila y los espacios columna de la matriz son espacios generados por vectores. Observen que acá yo tengo tres vectores de R cubo. Hago la combinación lineal y la igualo a ABC. ¿Qué es ABC? Cualquier vector de R cubo.
Aquí está escrita la combinación lineal en forma matricial. Observen que los vectores los puse como columnas, es lo mismo. Primer escalar por el vector 1 más segundo escalar por el vector 2 más tercer escalar por el vector 3 igual al vector ABC. Matriz del sistema, matriz reducida. Observen, alfa 1 vale C, o sea que este escalar vale C. Alfa 2 vale B menos C y alfa 3 vale A menos B. Quiere decir que acá puedo poner cualquier valor de ABC. Para cualquier valor de ABC yo voy a encontrar los valores de los escalares. Por lo tanto, estos vectores generan todo R cubo. Como ABC pueden tener cualquier valor, los vectores generan todo R cubo. Otra manera de mirarlo es lo siguiente. La matriz reducida es la identidad. Quiere decir que estos tres vectores generan todo R cubo. O sea, si la matriz reducida de ponerlo a los vectores como columna me da la identidad, entonces estos vectores generan todo R cubo. Ahí están los valores de los escalares. Y acá está escrito lo que acabo de explicar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento no, ingeniero. ¿Puedo generar con dos vectores R cubo? Pregunta el curso. ¿Puedo generar con dos vectores R cubo? O sea, ¿puedo generar con dos vectores un espacio de dimensión 3? ¿Qué responden? Hasta ahora nada. Valentino Rizzo dice, no, Nada no se aún. puede. Norma Rocas, no. No, no Por se puede. acuerdo, no. Claro, con dos vectores no puedo generar un volumen, puedo generar a lo sumo un plano. Quiere decir que con dos vectores, si bien los vectores son de R cubo, no voy a generar R cubo, voy a generar un subespacio de R cubo que puede ser de dimensión 2 como máximo porque son dos vectores. Si los dos vectores fueran colineales, generarían una recta. Sería un espacio de dimensión 1. Entonces, hago la operación de la combinación lineal, la igualo a un vector cualquiera, matriz reducida por filas. Observen que para que el sistema sea compatible, el número de filas no nulas de esta matriz tiene que ser igual al número de filas no nulas de esta matriz. Por lo tanto, esto tiene que ser 0. Entonces, observen que este es el espacio generado por los dos vectores, que es un plano que pasa por el origen, es un subespacio de R cubo de dimensión 2. Ahí está el plano y están dibujaditos los dos vectores allí, ¿lo ven? Los vectores son linealmente independientes. Ahora tomo tres vectores de R cubo y quiero ver qué generan. ¿Qué hay alguna pregunta? No, hasta ahora no. Si ustedes observan estos tres vectores, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 0 más 1, 1. Son tres vectores de R cubo. Pero el tercero es combinación lineal de los dos primeros. Quiere decir que son linealmente dependientes. Por lo tanto, no me van a generar R cubo. Veamos si es cierto lo que yo digo. Hago todas las operaciones. Reducimos la matriz y se me anula una fila.
Por lo tanto, para que el sistema sea compatible, lo que está en el círculo rojo tiene que ser 0. O sea que me generan en el mismo plano que en el ejemplo anterior, porque son los dos vectores que le agregué la suma. Ahí está el ejemplo. Observen que este vector es la suma de estos dos. Este vector, entonces, le agregué un vector que es combinación lineal de estos dos, y los tres vectores me siguen generando el mismo plano, pero ahora estos tres vectores son linealmente dependientes, ya no son LI. Pertenecen al mismo plano. Sí. Ingeniero, acá dice que una Ya compañera la está intentando habilité. ingresar y está... Bien, gracias. ¿Qué genera un vector solo? Un vector solo genera una recta. Una dimensión de una recta es 1. Dos vectores linealmente independientes generan un plano. Miren, cualquier vector X se puede descomponer en las dos direcciones. ¿Qué lo ven? O sea, cualquier vector X del plano se puede descomponer en la dirección de B1 y de B2. Entonces generan todo el plano, que es un espacio de dimensión 2. Bueno, acá es un trabajo inverso, les pido un espacio el conjunto generador de este espacio, como las dos en R2, como las dos componentes son iguales, yo lo puedo parametrizar de esta manera, y si lo saco a T como escalar, me queda TT, es el escalar T por el vector 1, 1, quiere decir que 1, 1 me genera este espacio. Ingeniero, hay una consulta. Sí. Con una fila nula ya es linealmente. Exactamente. La pregunta es esa. Para que sea linealmente dependiente, ¿tiene que haber una fila nula? Si es una matriz de 3 por 3 y se anula una fila, los vectores son linealmente dependientes, sí. Muy bien. Acá es el mismo trabajo para R cubo. Yo quiero calcular un sistema generador de W. Como la primera componente es igual a la tercera, le llamo T. Y la segunda no me dice nada, le llamo K. Al TKT lo descompongo en dos vectores. E0T más 0K0. Saco T como escalar, saco K como escalar. Y tengo el sistema generador de W, 101010. Miren el primero. Un vector solo genera una recta. Dimensión 1. Dos vectores. Dice, ¿son linealmente independientes? No. ¿Por qué? Porque uno es múltiplo del otro. ¿Qué lo ven? Sí. Entonces, estos dos vectores van a generar una recta. Ahí están los dos vectores. O sea, dos vectores generan un espacio de dimensión 1, son linealmente dependientes. Dos vectores linealmente independientes generan R2, que es un espacio de dimensión 2. Tres vectores linealmente dependientes generan R2, que es un espacio de dimensión 2, que observan la relación entre el espacio generado y la dependencia lineal. Sí. Pregunto si queda claro esto. Miren, un vector de R cubo genera una recta. Dos vectores de R cubo, pero linealmente dependientes, van a generar
una recta. Ahí están los dos vectores, 1, 2. Acá está un vector solo. O sea que estos dos son linealmente dependientes porque uno es múltiplo del otro, generan una recta. Dos vectores linealmente independientes, le pregunto a los alumnos, ¿qué van a generar dos vectores linealmente independientes? Un plano. Es el ejemplo que hicimos recién. Sí, eso Y si le agrego un vector al conjunto, son linealmente dependientes y generan el mismo plano. Es el ejemplo que hicimos recién. Base. La base de un espacio vectorial B es un conjunto de vectores que lo genera ese espacio y es linealmente independiente. O sea, si yo vuelvo acá, el conjunto A es base de este espacio. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. El conjunto B no es base de este espacio porque son linealmente dependientes. O sea que acá me sobra uno. El conjunto A es base de este espacio, que es la recta, porque es linealmente independiente. El conjunto B no es base de este espacio porque es linealmente dependiente. Ese es el concepto. Bueno, acá está explicado gráficamente. B1 es base de W, porque genera W y es linealmente independiente, pero en ese caso ya no es base, porque si bien B1, B2 generan W, son linealmente dependientes. B1 no es base de R2, es linealmente independiente, pero no genera R2. B1 y B2 generan R2 y son linealmente independientes, por lo tanto son una base de R2. Y si le agrego un tercero, ya no es base de R2, porque tres vectores en un espacio de dimensión 2 son linealmente dependientes. Acá B1 y B2 no son bases de R cuadrado porque son linealmente dependientes y no generan R cuadrado. B1 solo es linealmente independiente pero no genera R cubo. B1 y B2 son linealmente independientes, no generan R cubo. B1, B2 y B3 son linealmente independientes y generan R cubo. Si agrego un vector, 4 vectores en R cubo, LI o LD. LD. O sea, generan R cubo, pero son LD, por lo tanto no son bases de R cubo. Son LD porque son 4 vectores en un espacio de dimensión 3. 3 vectores en un plano W no generan R cubo, generan el plano W y son linealmente dependientes. O sea que tampoco son bases de W porque son linealmente dependientes porque están en el mismo plano. La dimensión del espacio vectorial es el número de vectores que tienen las bases del espacio vectorial. Bueno, y las coordenadas de un vector respecto de una base consiste en escribir el vector X como combinación lineal de los vectores de la base. Y las coordenadas son los escalares. Estas proposiciones equivalentes les pueden servir cuando reducen la matriz. Si la matriz es invertible, las filas o las columnas de la matriz son linealmente independientes y
constituyen una base del espacio respectivo. En ese caso, el sistema va a tener solución única. Sí, Ingeniero, acá el alumno Javier dice que no le queda claro las coordenadas. ¿Podría hacer una aclaración allí? si yo tengo una base de un espacio vectorial B y tengo un vector X, ese vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Y esa combinación lineal es única. Por lo tanto, los escalares de esa combinación lineal se denominan coordenadas del vector X respecto de la base A. Esto no lo hicimos en la práctica, pero es solamente hacer una combinación lineal. ¿Alguna pregunta? Ya han sido contestadas todas. ¿Nada? Una vez que entendimos el concepto de base, estoy buscando las diapositivas, ¿no? Bueno, vuelvo a compartir. Ahora es otra diapositiva. ¿Se ve? Sí, 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 perfecto. Los conceptos que vimos recién, yo los puedo aplicar a una matriz. Una matriz tiene tres espacios vectoriales asociados. Yo tengo una matriz de M por N, M filas, N columnas. Observen lo siguiente, las filas generan un espacio vectorial que es su espacio de Rn. Las columnas generan un espacio vectorial que es su espacio de Rm. O sea que si ese espacio filas, el espacio que genera las filas, se llama espacio fila, el espacio que generan las columnas se llama espacio columna. Antes de entrar a los teoremas, por ejemplo, la matriz esta tiene tres filas, tres columnas. O sea que las filas, el espacio fila es su espacio de R cubo, el espacio columna es su espacio de R cubo. Si yo quiero ver qué generan las filas, hago la combinación lineal de las filas, esta por el alfa 1 más esta por alfa 2 más esta por alfa 3, igual a un vector genérico, que es lo que hicimos recién. Matriz reducida. Observen que en la reducida se anula una fila, por lo tanto el espacio fila es esta ecuación, es un plano que pasa por el origen. Es un subespacio de R cubo de dimensión 2.
Para el espacio columna, hago escalar 1 por la primera columna, más escalar 2 por la segunda columna, más escalar 3 por la tercera columna, igual a un vector genérico, sistema de ecuaciones, se me anula una fila, esta es la ecuación del espacio columna. Observen que es muy parecida a la ecuación del espacio fila, pero no es la misma, acá hay una diferencia de un signo. Pero por teorema, lo que van a tener de igual el espacio fila y el espacio columna es la dimensión. O sea, esto no va a ser igual a esto. Los espacios no son iguales, pero la dimensión es la misma. Por teorema, las dimensiones de los espacios fila y de los espacios columnas son iguales. Esa dimensión se llama rango de la matriz, que es igual a 2 en este caso. Pregunto si tienen alguna consulta hasta ahora. Hay dos. Una dice, para que sea independiente, los vectores tienen que ser compatibles, y eso es, y la otra dice que no está compartiendo pantalla una persona, uno de los chicos, Facundo. Sí, acabo de compartir la pantalla. Ah, bien. Yo sí la estoy viendo, por lo menos. Debe ser un problema. Se ve perfectamente. Bueno, Sí. la respuesta de la primera pregunta, si el sistema se anula una fila, este sistema va a ser compatible indeterminado. Por lo tanto, para que sea compatible indeterminado, esto tiene que ser 0. Entonces, estas columnas son linealmente dependientes. Otra consulta dice, ¿por qué da 2 en el ejemplo que muestra? ¿Es por las filas o columnas linealmente independientes? O decir, existe una fila nula, por eso por eso la dimensión es 2. La dimensión es 2 porque quedan 2 filas no nulas. No nulas, exactamente. Pero además porque generan un plano que pasa por el origen. La dimensión de los planos es 2. Lo podés ver por cualquiera de los dos caminos. Esa dimensión se llama rango de una matriz. En la práctica, vos reducís la matriz contra las filas no nulas. Como esta matriz tiene dos filas no nulas, el rango o la dimensión del espacio columna es 2. Para Kevin, pregunta, una matriz con solución única, por ejemplo, en R3, el espacio fila y el espacio columna serían R3. Sí. Sí. Si la reducida te da la identidad, el sistema es compatible determinado, por lo tanto no vas a tener filas nulas en la reducida, entonces la dimensión del espacio fila y la dimensión del espacio columna es 3. ¿Está claro eso? Sí. No hay más dudas. Observe la reducida de la matriz. Tiene 2 filas no nulas o una fila nula. El rango de la matriz es 2, porque tiene 2 filas nulas. Cuando nosotros, 2 filas no nulas, disculpen, cuando nosotros resolvíamos sistema en la unidad 2, contábamos las filas no nulas de la matriz, ¿se acuerdan? Filas no nulas de la matriz A, filas no nulas de la matriz A ampliada. Ese número de filas no nulas es el rango de la matriz. Nada más que en ese momento no habíamos explicado rango. Por eso el teorema de Rouchet-Frobenius nos aclara ese concepto. Miren, 2 pivots. Quiere decir que la base del espacio columna son las columnas de la matriz original en la misma posición que los pivots.
La base del espacio fila yo la puedo sacar de acá. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Pero porque hay un teorema que dice que de esta matriz a esta matriz el espacio fila no cambia, pero sí cambia el espacio columna. Por eso la base del espacio columna la tomo de la matriz original. 1, 0, 1, 1, 1, 0. En cambio, la base del espacio fila la puedo tomar de la matriz reducida. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Eso viene por la serie de teoremas. Por todo este grupo de teoremas que están en las diapositivas. Pero este es importante porque los vectores filas no nulos de la matriz reducida forman una base del espacio fila de la matriz B. O sea que el espacio fila no cambia, mientras que el espacio columna sí cambia. Son las columnas de la matriz original. Claro, la base del espacio columna de la matriz original y la base del espacio fila la puedo sacar de la matriz reducida. Espacio nulo y nulidad. La matriz original multiplicada por un vector X e igualada al vector nulo. La solución de este sistema se llama espacio nulo. Ahí está la solución, TTT, este es el espacio nulo, que tiene dimensión 1. Observen que X es igual a Y, Z es igual a Y. Las tres componentes son iguales. Entonces, como tiene un solo parámetro, el conjunto solución tiene dimensión 1. O sea que la nulidad de la matriz es 1, porque la dimensión del espacio nulo es 1. Y la dimensión del espacio fila y del espacio columna, que es el rango de la matriz, es 2, que eso lo sacamos en la diapositiva anterior. La suma 1 más 2, 3, es el número de columnas de la matriz. Que la suma de rango más nulidad es igual al número de columnas. Cuadro resumen. Pero antes de entrar al cuadro resumen, Hay una consulta de Luciano Villarruel. Si el espacio fila y el espacio columna de la misma matriz puede ser que tengan distinta dimensión. no. No. Absolutamente no, porque ese es el rango de la matriz. Tienen que ser de la misma dimensión. Bueno, quise entrar a la otra diapositiva, pero si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior la dimensión del espacio fila y la dimensión del espacio columna era 2. Ese es el rango de la matriz. La dimensión del espacio nulo es 1, esa es la nulidad. 2 más 1, 3, que es el número de columnas de la matriz. Pregunta. Hay otra consulta. Ahí está, dígala usted, ingeniero, porque yo tengo mucho ruido acá. Bien. Pregunta, ¿siempre da la misma nulidad si estamos igualando a 0? No, si el sistema es compatible determinado, la nulidad es 0. Claro. Y si el sistema es compatible indeterminado, la nulidad puede ser 1 o 2, depende del número de parámetros de la solución. Acá, la solución tiene un solo parámetro, por lo tanto la nulidad es 1. Miren, trate de armar un cuadrito resumen de esta matriz de 3×3. Acá está el espacio fila, que lo calculamos. Acá está el espacio columna. ¿Se acuerdan que solamente había de diferencia un signo? Esto es un plano y esto es un plano. Dimensión del espacio fila, 2. Dimensión del espacio columna, 2.
Y el espacio nulo no lo escribía acá, pero la dimensión del espacio 1 se llama nulidad y vale 1. Acá está la base del espacio 1, t, que lo saco a t como escalar, me queda 1, 1, 1. Y acá está la base del espacio columna y la base del espacio fila. Este es el teorema de Schuster-Frobenius. ¿Alguna pregunta del cuadro resumen? Creo que pasaste rápido, pero hasta ahora no hay ninguna. El teorema de Schuster-Frobenius lo vimos en la unidad 2, nada más que en lugar de decir rango de la matriz A o rango de la ampliada, decíamos número de filas no nulas de la A o número de filas no nulas de la matriz ampliada. O sea que el número de filas no nulas es el rango. O sea que este teorema ustedes lo estuvieron aplicando en la unidad 2, en sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? No contestan, ¿no? Cri, 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 cri. Y acá está lo importante. Miren lo siguiente. Si una matriz es de n por n y es invertible, el rango vale n. O sea que si la matriz es de 3 por 3 y es invertible, el rango vale 3. ¿Y cuánto va a valer la nulidad? 0. Entonces, los sistemas de ecuaciones en las que interviene esta matriz como matriz de coeficientes tienen solución única. Por lo tanto, el homogéneo, la única solución va a ser x0, 0, 0. Por lo tanto, es un espacio de dimensión 0, la nulidad, por lo tanto, la nulidad es 0. Y las columnas son linealmente independientes y generan Rn, o sea que es una base de Rn. Y el determinante, que lo vimos, ya lo vimos, pero lo vamos a repetir la clase que viene, es igual a, es no nulo. Bueno, a ver si hay alguna pregunta que quedó pendiente. ¿Alguna pregunta pendiente? Estamos esperando. Por el momento no. En el momento no. Ya volví yo a la... Por el momento todo salió 5/5, dijeron el adagio de los radioaficionados. Bueno, por mi parte no tengo ninguna. Me ayudó la clase a aclarar algunas cosas, dice. Ahora han entrado. Te dice si podés repetir el concepto de espacio, fila y columna. Otro dice... Uy, salieron las preguntas de golpe. Sí. Dice, el espacio columna no sería lo mismo que el No teorema. ¿No sería lo mismo que mostró el último? O sea, la matriz No, reducida. a ver si encuentro una matriz. Me pasa que le hago una consulta al curso, no tengo acá cómo mostrar, pero por ejemplo, si yo tengo una matriz de 3 filas, 3 columnas, 2 filas, a ver si encuentro alguna matriz de ese tamaño. Chan, acá hay, uno de los chicos pregunta, ¿puede repetir? No pregunta, dice si podés repetir lo de espacios, columna y fila. Claro, creo que ahí la confusión dice donde decía cómo tomamos cada uno de los espacios. Es decir, por qué el espacio columna está conformado por las columnas de la matriz original y por qué el espacio fila son las filas de la matriz resultante. Claro. Creo, Eso es la base. Sí. Eso es la base. Sí. Bueno, ya lo explico. Creo que Sí, después hablan de aplicar lo del teorema de la unidad 2, cómo se calcula el rango. Ahí tienen así como pequeñas dudas de diferentes cuestiones. Bueno. Comparto.
Claro, pero ahí dice, si aplicando el teorema de la unidad 2 se calcularía el rango, sí. Claro, el rango es el número, el rango tiene una definición que es el número de columnas o filas linealmente independientes, o es la dimensión del espacio fila o es la dimensión del espacio columna. Cuando yo calculo el espacio fila y calculo el espacio columna, la dimensión es el rango. Sí. Pero yo esa dimensión la puedo sacar directamente del número de filas no nulas de la matriz. Como esta matriz tiene 2 filas no nulas, el rango es 2. Eso es lo que aplicábamos en la unidad 2 cuando resolvíamos sistemas, contábamos las filas no nulas de la matriz. Lo que pasa es que estábamos usando un concepto que no lo habíamos visto. Ahora lo estamos viendo el concepto. Entonces, la duda de la base. Estos son los 2 pivots. Hay un teorema que dice que si yo paso de esta matriz a esta matriz, que es la reducida, el espacio fila no cambia. Entonces, la base del espacio fila tomo las 2 filas no nulas de esta matriz. Ahí están. Pero ¿por qué el espacio columna, la base la tomo de la primera matriz y no la tomo de acá? Observen que la base del espacio columna lo tomé de la primera matriz y no lo tomé de acá. Porque no hay ningún teorema que me diga que el espacio columna es el mismo. El espacio columna cambió o no, no sé. Pero el espacio fila es el mismo. Entonces hay un teorema que me dice que si estas 2 columnas son base del espacio columna de la matriz reducida, estas 2 columnas, que son las que corresponden a estos 2 pivots, son base del espacio columna de la matriz A, de la matriz original. O sea, resumiendo, rango son la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. Además, es la dimensión del espacio fila o la dimensión del espacio columna, que por teorema son iguales. Otro teorema dice que si yo paso de una matriz a su reducida, el espacio fila no cambia. Por lo tanto, yo puedo tomar las 2 filas no nulas de la reducida como base del espacio fila. Pero no hay ningún teorema que me diga que el espacio columna no cambia, por lo tanto yo tomo la base del espacio columna, las 2 columnas que corresponden a los pivots, pero de la matriz original. No sé si está aclarada la duda para el alumno que había consultado. Dice Kevin que le quedó claro, así que... ¿Alguna otra pregunta? No, dicen que les ayudó la clase de hoy a clarificar varias cuestiones que tenían, así que... Sí, porque no es un tema muy simple, entonces reforcé para poder continuar mejor las unidades que vienen. Perfecto. A los alumnos les comento que voy a poner un cronograma de actividades en el aula virtual. Y bueno, nos vamos a guiar de esas actividades y ahí hay fechas de vencimiento para cada una de las actividades. Yo he controlado hoy, hay 45 alumnos que están más o menos al día. Pero hay un grupito que se tiene que poner al día, así que yo les estoy mandando mensajes para que se estén poniendo al día. Y entre mañana, hoy y mañana voy a subir al aula virtual el cronograma y las fechas, para que estén atentos. Si no tienen más preguntas. No hay más preguntas por el momento. El cronograma, me preguntan, es para lo que queda hasta fin de año. Sí. Que son 10 semanas. Estaríamos terminando la segunda semana de noviembre.
¿No más preguntas? Bueno, chicos. No, no. No, no hay nada más. Acá Francisco pregunta si cuándo hay que entregar la actividad 2 de la unidad número 4. La actividad 2 de la 4 está la fecha en el aula virtual, creo que es el 15 de septiembre. Les puse, está en el aula virtual, les estiré un poquito las fechas para que vayan terminando. Preguntan también dónde subirá las grabaciones, ingeniero. En el aula virtual. No lo había, ya lo había dicho. Falta la de clase pasada y la de hoy. Hablando de grabación, paro de grabar.